Bueno, muy buenos días a todos. Tenemos el placer de presentarles el 14º Seminario de Cultura y Gerencia. Es sobre Madame Bovary, finanzas, ilusión y tragedia en la Francia del siglo XIX. Tenemos la presentación del profesor Alejandro Oliveros y luego yo tendré el honor de hacer una presentación también sobre los aspectos financieros de esta novela tan importante, mientras que Alejandro Oliveros nos va a pasear sobre el realismo francés del siglo XIX, mediados del XIX, y una cantidad de aspectos de esta novela tan importante, ¿no? De Flaubert. Entonces, vamos a empezar con el seminario. El profesor Alejandro Oliveros, ustedes lo conocen, poeta, ensayista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, escribe en los diarios literarios, nos ha estado acompañando en todos estos seminarios, ya este es el 14º. Y bueno, pues tenemos el apoyo de la Fundación para la Cultura Urbana y lo estamos haciendo este evento también con el apoyo de IESA y por supuesto con el patrocinio de Germán Sifontes, que siempre nos ha ayudado en estos seminarios. Entonces vamos a empezar el seminario con el profesor Alejandro Oliveros. Voy a colocar aquí su presentación y, em, y entonces te cedo la palabra, Alejandro. Bueno, gracias, Urbi. Sí, este es nuestro seminario número 14 de esta iniciativa de la Fundación para la Cultura Urbana, conjuntamente con el IESA, cuyo objetivo es promover la cultura general, universal de Occidente entre los miembros de la comunidad IESA y ahora un público mucho más amplio que se ha incorporado a esta actividad. Como coordinador de este seminario me siento muy honrado en tener a Urbi Garay, el director de estudios Aliesa, esta vez no como presentador, sino de nuevo como participante. Me va a acompañar en esta lectura que vamos a hacer de Madame Bovary. Eh, Hemos escogido a Madame Bovary porque en esta novela es obvia la injerencia de las finanzas, de la economía, en el desarrollo de la acción. Esta es una novela, Lukács y Marx dirían que todas son así, una novela que depende directamente, de una manera muy, muy importante, del contexto socioeconómico, sociocultural de la época de su escritor, que fue Gustave Flaubert. Sobre esta Francia del siglo XIX, el seminario de Finanzas y Cultura ha hecho varias presentaciones, hemos hablado del impresionismo, hemos hablado de Balzac, todo referido al siglo XIX francés porque, como decía Walter Benjamin, París fue la capital del siglo XIX. Y era natural porque Francia se había convertido, gracias a su proceso de industrialización, gracias a que tenía un Estado unido que englobaba todo el territorio francés, lo cual no era así en Alemania, ni era así en Italia, lo era en Inglaterra, sí, y en Austria-Hungría. Lo cierto es que para mediados del siglo XIX, Francia es la capital del siglo XIX desde el punto de vista cultural. Eso no cabe ninguna duda. Y por eso, pues, el seminario ha reiterado sus intervenciones, sus análisis de los productos culturales de ese momento. Uno de los grandes productos culturales de la Francia del siglo XIX fue Madame Bovary, una novela escrita en 1851, publicada primero en una revista por entregas y luego en forma de libro. Su autor, Gustave Flaubert, es uno de los grandes exponentes de esa escuela que se dio en llamar el realismo literario, que es el estilo clásico de la novelística en general. Realistas son
Balzac y también lo es Ramón Díaz Sánchez y también Miguel Otero Silva, que vimos en sus novelas petroleras. En fin, realistas han sido casi todos los escritores que han habido después de Flaubert. Es el estilo que más popularidad ha tenido en la historia de la literatura. Se extendió por todas partes y ahora pues es realista todo. Pues, las telenovelas son realistas. En su momento, sin embargo, en esa Francia del siglo XIX, el realismo, eso que utiliza Gallegos, su estilo en Doña Bárbara, por ejemplo, ese estilo, ese realismo, utiliza Gallegos en Doña Bárbara y que fue inventado en Francia en el siglo XIX y que tiene entre sus más grandes exponentes a Flaubert, que es, digamos, como el heredero de Balzac, del cual estudiamos, leímos, comentamos con el profesor Cáceres de Liesa su gran novela César Birotteau. Es el gran padre de todos los realismos. Le siguen escritores como Flaubert, más tarde Émile Zola, más tarde Maupassant, y así se iría imponiendo el realismo en todo el mundo occidental. Pero a lo que voy es que cuando Flaubert escribe Madame Bovary o cuando Balzac escribe César Birotteau, el realismo ni en literatura ni en pintura era visto con muy buenos ojos. Se tenía como un movimiento crítico, revolucionario, incómodo. ¿Por qué lo veían así? Porque Europa estaba acostumbrada al romanticismo de finales del siglo XVIII, de mujeres que desfallecían en los brazos de su amante, que no tenían problemas económicos, ni tenían problemas de salud, todos eran bellos, se morían de tristeza, la gran melancolía romántica, pero como no había nadie desagradable allí, salvo los malvados de siempre, que al final forman parte de la escena. El realismo, cuando viene a cuestionar este romanticismo hermoso, bellísimo, del siglo XVIII y XIX, va entonces a hacer algo que es un cambio que realmente eh, costó aceptarlo y digerirlo. Los protagonistas del realismo ahora no van a ser príncipes, ni condesas, ni doncellas, ni mucho menos, sino la gente de la calle, la gente, los tipos ordinarios, feos, sin clase, enfermos. En Madame Bovary, por ejemplo, al final de la obra está ya a punto de morir. Entonces llega el escritor y no se le ocurre una cosa más simpática que introducir un ciego, una mujer muriéndose y envenenada con arsénico hasta los ojos. Entonces Flaubert representa un ciego que canta unas canciones románticas, un ciego un sórdido, enfermo, que no tiene cura, pero que no es una manera romántica de presentar la muerte del personaje, ¿verdad? No puede presentar a un músico, un poeta que andaba por allí, pero un ciego. Eso es lo que hacía incómodo e inaceptable el realismo literario y también, como veremos más adelante, el realismo pictórico, que sus personajes eran personajes reales, personajes de la vida real, y en la vida real ya las princesas se fueron, los dragones se murieron. Entonces el escritor realista escoge lo más resaltante de esta sociedad que ha cambiado, que está ahora inundada por una clase media que no existía antes. Antes era una sociedad organizada, había ricos y pobres. Los pobres eran pobres y los ricos eran ricos. Pero con el desarrollo de la sociedad industrial surge una nueva fauna, eso hemos hablado cuando hablábamos de Balzac, que es lo que se llama la burguesía, termo sociológico, y que uno conoce como clase media. Es una clase media que producto de grandes desplazamientos de la gente del campo hacia estas ciudades que están creciendo, como pasó en Venezuela con Caracas. Entonces, esta clase media viene a interrumpir, se mete en este panorama que todo lo había mantenido la sociedad occidental. Ahora no son dos órdenes, sino ahora son tres.
Están los ricos, están los pobres, está una clase media que ha surgido, como les digo, de la pobreza, pero se ha ido a la ciudad y encontró maneras de llegar a cierto enriquecimiento. Estos son asalariados, son comerciantes, después van a ser profesionales. Esta clase, la clase media, que está entre los ricos y los pobres, es una clase, por definición, inestable. Lenin decía que era histérica, porque la esencia de la clase media es su movilidad. Cuando los pobres eran pobres en aquella época, eran pobres, y los ricos eran ricos. Los conmovían y los conmueven grandes crisis, 1929, 2008. Pero están ahí, seguirán siendo ricos, y el proletariado, por desgracia, está condenado a ser proletariado, incluso en sociedades revolucionarias. Queda un espacio que ocupa entre una y otra clase la burguesía, la llamada clase media. Esta clase media se caracteriza, entre otras cosas, como les digo, por su movilidad. Pero ellos vienen de abajo y han llegado a este estatuto de la clase media. Pero esta clase media es muy inestable y eso provoca que los integrantes de esta clase media sufran neurosis que los pobres no conocieron y que los ricos pues probablemente tampoco. ¿Por qué? Porque el peligro que tiene la clase media es descender de nuevo hacia la pobreza de donde vino. Porque los ricos, los grandes ricos, siempre han estado ahí y no tienen ningún miedo de bajar porque nunca lo harán. Y los pobres les dificulta mucho salir de su pobreza en estas sociedades del capital. Entonces la clase media está en una situación móvil, porque además la esencia de la clase media, que es su movilidad, la impulsa a querer seguir siempre subiendo. En la marca de la burguesía, la clase media, es su ascenso social. Lo que define a la clase media es su necesidad de ascender, lo cual la convierte, como les digo, en una clase social muy inestable. El ascenso social determina el espíritu de la clase media. Siempre quiere estar un poco más allá. Los pobres no pueden estar más allá en este esquema porque están condenados a eso. Porque pueden mejorar el tamaño de su televisor, pero no van a llegar a la clase media en sociedades que no le van a permitir salir de allí. Entonces, esta clase media es la que produce a los grandes escritores, los grandes artistas, los grandes inventores, los grandes de todo, artistas y escritores, porque están sometidos a esa presión del miedo a volver a la pobreza y de la misma manera y con la misma fuerza, su deseo de estar más allá, de tener más y mejor. Eso hace que los grandes clientes de los psicoterapeutas junguianos, freudianos, como usted los llama, son integrantes de la clase media. Todos los, raras excepciones, todos los pacientes que comenta Freud en sus historias clínicas eran clase media. Y de allí, de esa clase media vienesa, europea, surge esa histeria que él comienza a definir desde 1905. Madame Bovary, Emma Bovary, pertenece a este grupo social de la burguesía o de la clase media, a lo que quiere estar, como les digo, que nunca puede estar en descanso. Madame Bovary es una joven del camp, de una ciudades del norte de Francia, de la Normandía. Su padre, un hombre que trabajó, hizo una pequeña acumulación, procuró que ella fuera una chica educada, él aprendió a leer y a escribir, él le compró libros y Madame Bovary, que era una lectora voraz, se culturiza mucho más allá de lo que hubiesen hecho sus ancestros. Su mamá, por ejemplo, o su abuela, no tienen la cultura que tuvo Madame Bovary. El padre trabajó y la tiene a ella, la llevó a ser una burguesa, la llevó a la clase media. Pero como Madame Bovary es de la clase media, ella no está contenta, porque ningún integrante de la clase media está muy contento jamás, porque siempre quiere otra cosa, porque esa es su esencia, no es otra manera.
esa cosa insaciable del ascenso, entonces, se encuentra en Madame Bovary. Ella es una lectora de novelas románticas del siglo XVIII en su final, y ella anda buscando lo que busca todo personaje de la burguesía, la felicidad en una condición mejor que la que ella tiene. Madame Bovary se debió conformar con lo que tenía. Llega a casarse con un médico, vive relativamente bien, pero Madame Bovary, como los integrantes de la clase media, como César Birotteau y como un personaje de Zola o de Maupassant, no está tranquila, ella quiere más. No solamente quiere más desde el punto de vista material, sino que ella se siente en el derecho a querer más desde el punto de vista espiritual y psicológico. Al mismo tiempo que ella quiere satisfacer sus necesidades materiales, tener mejores vestidos, tener mejores zapatos, tener un mejor mobiliario, también quiere tener una mejor vida desde el punto de vista material, no, pero sí desde un punto de vista lejos de la espiritualidad. Ella quiere ser feliz en términos completos. Quiere ser feliz desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista material, desde el punto de vista espiritual. Ella va a enfrentarla a ella con el mundo. El caso de Madame Bovary es el de la realidad y el deseo, como diría Luis Cernuda. Ella vive una realidad, pero ella quiere tener otra. La, la grandeza de Madame Bovary es su rebeldía, haberse rebelado contra una situación que se encontraba en toda la Europa de la época, y es la desconsideración que se tiene a la mujer en ese momento. Para la época de Madame Bovary, en Francia, la capital de la cultura occidental y todo lo demás, la mujer estaba limitada a su función reproductora. La mujer nacía para casarse y tener hijos, más nada. Complacer al marido y educar a sus hijos, hacer todo eso. Olvídense de una vida sexual plena, ni mucho menos. En esa clase de la mujer que está en ascenso, el orgasmo, la satisfacción sexual, el placer estaba negado. El hombre la tenía para tener hijos. Para conseguir placer sexual, pues el hombre se procuraba los servicios de una profesional. En esta época en Francia, 1850 en adelante, la prostitución se va a desarrollar de una manera asombrosa. Porque como esta clase media comienza a tener unas pequeñas acumulaciones, quiere tener dinero, también como Madame Bovary quiere tener una vida sexual más plena. Y como no la puede conseguir en el matrimonio, porque eso no está planteado ni permitido, la consigue afuera. Como tiene dinero para pagar, entonces la prostitución se extiende en París de una manera que no deja de ser asombrosa. Para la época de Flaubert, que no vivía en París todo el tiempo, se encontraban registradas en París, registradas por el ministerio, supervisadas, ¿sí? Alrededor de 47.000 prostitutas registradas en París. Entonces, casi que la mitad de la población femenina de París trabajaba en la prostitución, porque había mucho dinero. Y con ese dinero el hombre se compraba el placer que no podía encontrar en su casa, porque no es que no podía, es que no estaba planteado. Eso resulta difícil creer que no está planteado en esas relaciones de matrimonio del siglo XIX la posibilidad de encontrar una vida sexual plena con tu esposa, porque eso no está planteado, no existe. Tienes que buscarla afuera. Ahora, imagínate tú el caso de la mujer, que ni trabaja, ni tiene dinero, ni tiene la posibilidad de ir afuera como su marido a buscar placer sexual. Entonces, la insatisfacción sexual de la mujer del siglo XIX es total, es absoluta. No está contemplado entre los derechos humanos de la mujer la posibilidad de tener una vida sexual plena. Eso no se lo ocurre a nadie. Ella tiene que ser feliz, de acuerdo a esta convención perversa, ser feliz. Casada con un pequeño burgués como el doctor Charles Bovary, tener una hija como Berthe
cocinar, mantener el hogar, y eso era. A ella ella no podía contemplar la posibilidad de una vida distinta. Y la tragedia de Madame Bovary, una tragedia típica de la burguesía, es que ella sí contempló, sí aspiró a una vida mejor. Lo que Madame Bovary no terminó de entender no era tanto las posibilidades de ser descubierta en adulterio, ser acusada ante la justicia. Eso no va a provocar su caída. La historia de Madame Bovary es la historia de un adulterio, como tantos en la literatura. Esto no tiene nada de nuevo. Ya el de Camerón, el siglo XIV, de Boccaccio, está lleno de adúlteros. Shakespeare presenta una adúltera encrecida. El adulterio, pues no solamente ha estado en el siglo XIX, sino forma parte de la literatura occidental. En el caso de Madame Bovary, se va a presentar un gran problema, se va a presentar un gran escándalo. Y es que estos adulterios de Madame Bovary van a estar reseñados, descritos, con ese famoso realismo que a la sociedad de la época no le gustaba ni lo podía digerir. La historia del adulterio de Madame Bovary, por desgracia, termina fatalmente mal. Pero lo que provoca la caída de Madame Bovary no es ni la culpa, ni el arrepentimiento, ni mucho menos. Su problema, y es lo que nos va a comentar de seguida el profesor Ogaray, su problema fue cuando ella, sin conocer muy bien, comienza a manejar dinero, un dinero que ella va a obtener con préstamos, con engaños del marido. Y el dinero es un arma de doble filo peligrosísima que la pobre Madame Bovary, que nació en una granjita en las afueras de Rouen, no sabe la peligrosidad que implica el dinero. Su caída, su muerte aparatosa, su suicidio horrible, no fue tanto por la culpa de haber engañado al marido dos veces. Su problema, su suicidio, es un problema de tipo financiero. Ella se muere se mata por la deuda que tiene con un pillo, del cual Urbi nos va a hablar más adelante, con un pillo que le embaucó, haciéndole préstamos malos, engañándola de la misma manera posible, porque como ella no sabía nada de dinero, porque el dinero es algo nuevo en esta sociedad, ella va a caer producto de este mal uso del dinero. No es otra cosa, ella no es ninguna depresiva, ella no tiene problemas de culpa, ella es sin culpa, ella nació sin culpa y murió sin culpa. Sin embargo, sin culpa desde el punto de vista moral, sus culpas son desde el punto de vista económico, porque ella se endeuda y no tiene con qué pagar. En alemán, esta palabra, culpa, tiene la misma raíz que deuda, schuldig, en alemán, es culpa y deuda, porque la deuda hace al deudor que se sienta culpable. Por eso son tan frecuentes los suicidios como el de Madame Bovary, banqueros que quiebran, inversores que quiebran y se suicidan, en aquellas comiquitas de 1929, porque la culpa que crea el no poder cumplir con el compromiso económico es enorme. Para Madame Bovary mucho más grande que haber engañado dos veces al marido, porque en la sociedad del dinero, donde el dinero es el nuevo Dios, porque lo compra todo, casi todo, no pagar es como ofender a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Padre Dios o a quien sea, lo cual puede producir una culpa. Y ofender al dinero, ofender al sistema del dinero, endeudándose y no poder salir de la deuda, convierte al individuo en un culpable. Por eso es schuldig, es deuda y es culpa. La única culpa que tiene Madame Bovary es una culpa provocada por el nuevo sistema de dinero
que impera en las sociedades occidentales. Por eso se suicida, por más nada. Ella nunca tuvo ideas de suicidio, se deprimió, la dejó el primer amante, dejó de comer, dejó de beber, se tiró en la cama durante 2 meses, pero igual lo superó. Ella en ningún momento pensó que se iba a matar por su... Ella se echó ahí y se recuperó, entró en una crisis mística, ¿sabes? Para superar aquel desencanto y bueno, volverá a caer en un próximo adulterio. La, la novela, publicada por partes, luego en forma de libro, es pues un gran triunfo del realismo literario. Las descripciones de Flaubert son impecables. Las descripciones que hace, por ejemplo, de la muerte de Madame Bovary cuando está en cama, se ha envenenado con arsénico, toda la sintomatología, todos los detalles de aquella cosa horrible del envenenamiento, son descritos con una precisión clínica, porque el hermano de Flaubert era médico, le habrá dicho todo esto, todo lo que pasaba en esa sintomatología, y él lo presenta como una historia clínica, aparte de que Flaubert escribe una prosa que pareciera una historia clínica, eso que le escriben los médicos a uno cuando uno va contando qué es lo que tiene. Escribir esas historias es todo un arte. Cuando yo estudiaba medicina, los profesores exaltaban a algunos alumnos que tenían la capacidad de escribir con una precisión científica el estado de algún paciente. El- la, la prosa de Flaubert, si alguna influencia tiene, era de las grandes historias clínicas escritas por los grandes maestros clínicos de finales del 19 y el 20. Reseñar todo lo que tenía que reseñar con un mínimo de detalles. La prosa de Flaubert es así. Flaubert cuenta en sus cartas que pasaba 5 horas para escribir la mitad de una página. La pasaba corrigiendo y corrigiendo, buscando 5 años para escribir esta novela, pero no es que la escribió un día sí, un día no, sino que todos los días. El símbolo de Flaubert no es un hombre sentado escribiendo con su pluma, es la butaca donde el pobre se sentaba a descansar después de pasar horas y horas sentado buscando lo que él llamaba la palabra justa, le mot juste, que calzara en esa oración. Flaubert tiene un propósito con su literatura, y es que él estaba cansado de esa literatura romántica de la que hablamos al principio. Su propósito fundamental es criticar ese romanticismo edulcorado, necrófilo, que había invadido la literatura europea. Él se convierte en el primer escritor moderno como novelista, precisamente por esa prosa, que es como la poesía. La palabra justa es la única palabra que cabe en oración a esta y no las demás. Y así se escribe la poesía moderna, como lo propuso Ezra. Ese es el punto de vista del estilo, que por eso tiene tanta influencia y por eso uno comenta y lee tanto Madame Bovary. Es una novela ineludible, una novela que no se puede dejar de leer. Yo les recomiendo buscar en Google una traducción que existe al castellano, ponen Madame Bovary PDF y van a encontrar un link allí a una traducción patrocinada por el gobierno de Argentina que está bastante bien. Y leerla es una novela sin complicaciones de lectura, no es que uno no entiende nada. Pero lo que uno que tiene es la paciencia para enfrentar a esta escritura hermosa, extraordinaria, de una precisión. Leyendo a Flaubert, se aprende a escribir. Leyendo a Cortázar o a Vargas Llosa, no. A Vargas Llosa no. Leyendo a Cortázar o a García Márquez es más difícil, porque no son maestros de la prosa como lo fue Borges, por ejemplo, o como lo es Flaubert. Es la mejor lección que puede tener un joven escritor. Ahora, vamos a ver aquí unas láminas
muy, muy pocas sobre el tema de el realismo en Flaubert y en todo lo demás. Porque, ajá, vamos a ver la primera. Estos son, ya los comentamos, los realistas franceses, todos ellos se han opuesto al romanticismo, aquellos poetas, aquella gente en las montañas, perdidos, tipo Simón Bolívar, Chimborazo, delirantes, y qué sé yo. En las novelas de estos escritores, la gente es de carne y hueso, la gente se comporta tal como es, como está en la calle. Estos son tres, falta Flaubert, de los cuatro grandes escritores realistas, fundadores del realismo, todas partes, son mucho más, por supuesto. Vamos a la próxima. Este realismo de Flaubert coincide con el realismo en pintura. Llega este pintor joven llamado Gustavo Courbet y deja de pintar jardines, rococó, damas en un columpio, mujeres todas rosaditas, bellamente vestidas, no. Courbet se pone entonces a pintar a la gente tal como es, como va a ser Flaubert con sus personajes. Son así y yo los presento así. En este cuadro que tiene 6 metros de largo, se ven a los personajes de Courbet en este entierro en el pueblo donde él vivía. Como ustedes ven allí, ahí no hay nadie romántico, no hay nadie edulcorado, ahí no hay ningún héroe. Un personaje de una crónica, de un movimiento, de un momento de la historia de ese país, que es un entierro. Todos los personajes están modelados en habitantes de esta zona que posaron para Courbet para hacer un boceto y los metió allí. Esto es realismo total. Esto no es que él se imaginó eso, es que él lo vio, lo pintó y puso los personajes allí. Ese es el realismo en pintura. Esto, por supuesto, tampoco fue bien considerado y Flaubert y Courbet tuvo que irse aparte porque no lo aceptaban en los salones y mucho menos cuando presenta este tipo de desnudos que son realmente escandalosos. Esta mujer con el loro, que está en el Metropolitan de Nueva York, es un desnudo como la Venus de Urbino de Tiziano, acostada y no parada como está la Venus de Botticelli, y como tantas Venus que ha habido en el mundo pintadas por pintores. El problema que se plantea aquí es el realismo con el cual Courbet presenta a su modelo. No es que sea igualita a una mujer ideal o a una modelo, es que esta chica hermosa que está aquí era ampliamente conocida entre los caballeros de París, porque ella trabajaba en una casa de tolerancia y cuando se puso la obra, el público tuvo que hacer colas para ver a la chica, porque la mayoría de los caballeros que hicieron colas, que nunca en su vida habían estado en un museo ni se interesaban para nada en el arte, estaban allí porque todos ellos la habían conocido, todos habían sido clientes de ella y la reconocían. Ese fue el gran escándalo que se presentó allí. Eso es lo que provoca el realismo, este tipo de situaciones escandalosas que no es que es una modelo más o menos abstracta, es que la conocía. Bueno, vamos a ver el próximo. Este realismo es el que va a utilizar Flaubert con su Madame Bovary. Aquí hay varias láminas porque se señalan un poco, que se llama Madame Bovary, las costumbres de provincia. Ellos están en un pueblito que vamos a ver ahora. Aquí está Madame Bovary en un episodio, probablemente mudándose, bajando aquí, y aquí está otro más. Ellos vienen del norte de Francia, de la Normandía. Esta es la capital de la ciudad, Rouen, y este pueblito es Joinville. Él lo llama Joinville en su novela, pero este pueblito de Ri en las afueras de Rouen. Esto
pero Rouen actualmente no es que sea una ciudad como París, es una ciudad muy hermosa, famosa porque pasando ese puente, ese reloj del otro lado, está la famosa Catedral de Rouen que Monet inmortalizó pintando la fachada en diversos momentos del tiempo. Y estas son las callejuelas por donde pasaba Madame Bovary. Imagínense ese pueblito y esta pobre mujer con ansias de amores inflamadas, pensando en un amor ideal, en un amor heroico, en un amor romántico, en un pecho desgarrado. Una porque nadie quería agarrarse el pecho por nada, una verdad que lo que quería era acumular y acumular y tratar de superar la situación en la que estaba. Ese es el oficio de todos los que están viviendo con Madame Bovary y en medio de eso, ella soñando con un amor ideal, un amor de los amores, etc. Lo que va a encontrar es alguna satisfacción sexual y va a conocer dos cosas. Primero, la ingratitud del amante, porque ella cree que estos amores son eternos, y este es un amante que solamente la tiene ahí para gozarla, y cuando termina el goce se va. Y otra cosa que va a conseguir más adelante, mucho, mucho peor, es que conoce que la carne es triste, que incluso el sexo más apasionado puede terminar de esa manera. El sexo es triste, la carne es triste de Samal Hermé. Y ella conoce esta expresión, conoce esta experiencia lamentable con su segundo amante, León. Llega un momento en que empieza a verle los defectos al amante. Cuando alguien comienza a pensar que la novio o el novio vive demasiado lejos, es que eso se acabó. Porque la distancia que era tan corta se comienza a ver, esto se queda lejos y ahora está haciendo calor y hace mucho. Ya eso se acabó. Y Bovary, Madame Bovary lo hace, va a conocer la experiencia de que la carne puede ser triste. Como esto puede ser el drama de una telenovela, una mujer casada con un médico de provincia que tiene un par de amantes, que al final los amantes la dejan, ella deja el otro, se endeuda, muere por deuda. El cuento es una maravilla para ser llevado al cine y ha sido llevado al cine muchas veces. Ha sido, incluso ha habido películas en Argentina, lo han llevado en otras situaciones, en series de televisión, para la RAI, la televisión francesa. Aquí algunas de las clásicas, la última, esta del 14, la del 91 de Claude Chabrol con Isabelle Huppert, esta preciosa del 49 con Jennifer Jones, y la mejor de todas, según los que la han visto, que él es el 34 en blanco y negro dirigida por Jean Renoir y donde trabaja también su hermano Pierre, ambos hijos del pintor, por supuesto. Esta de Madame Bovary tiene muchas cosas bellas, entre ellas, hecha por Julien Duvivier, y tampoco sé, ¿podríamos ver la última? ¿O esta es la, hasta aquí llega? Esta es la Sí. última, sí. Sí, bueno, yo hasta aquí pues le repito encarecidamente que se busquen en Google Madame Bovary, PDF, y comiencen a leerla, porque es una de las pocas novelas que hay que leer, de las contadas novelas que uno no puede dejar de leer, con el Quijote y alguno. Bueno, muchas gracias. Ahora los dejo con el profesor Garay que nos va a iluminar sobre el papel de la finanza en esta tragedia burguesa. Adelante. Bueno, muchísimas gracias Alejandro Oliveros por su excelente presentación, por sentar todas las bases y bueno, por hacer esos comentarios tan interesantes sobre esta novela importantísima. Como bien dice Alejandro, yo me voy a centrar en los aspectos financieros porque esta novela tiene una cantidad de aspectos financieros muy importantes que si bien se refieren a unos hechos ambientados pues hace casi 200 años, en la Francia de primera mitad, pues, de mediados del siglo XIX. eh, Muchos de ellos aplican hoy en día. Entonces vamos a tratar de comentar algunos de esos aspectos y lecciones que nos dejan, ¿no? Porque hoy en día, pues también las personas pueden caer víctimas de varias de los temas, de las estafas y tal en las que cayó Madame Bovary. De eso vamos a estar hablando, ¿no? Ya, Eh, me lo llevas después. Esta Madame, el Ahorita micrófono, ahí, Alejandro, por favor, el micrófono.
Eh, Uno de los aspectos de Bovary, esta Emma Bovary, que es una persona que está muy insatisfecha con su vida. Ella había leído cuando era muy niña pues una cantidad de novelas, de románticas y bueno, tenía una idea del mundo con la cual va a chocar constantemente. Eh, Uno de los aspectos de ella tiene que ver con, bueno, es una persona insatisfecha en muchos casos, que se choca con la realidad. Dentro de esa insatisfacción y del no vivir realmente con su realidad, que por ejemplo tiene que ver con cuál es su capacidad económica, es una persona de clase media, con si acaso, con el esposo Charles Bovary, que era médico, un médico que no era brillante, pero bueno, que eso daba para vivir. Ahora ella va a ir realizando una cantidad de gastos que van a estar muy por encima de su capacidad de compra, ¿no? Esas compras excesivas van a estar impulsadas por el aburrimiento que ella siente cuando está casada, pues en esa zona rural y que ella tenía muchas expectativas que la verdad que nunca las va a poder cumplir porque el problema de ella es psicológico, como han relatado algunos psicólogos que han analizado el personaje. Ese aburrimiento y también hay un deseo de mejorar su estatus social en esa Francia en la que surge la burguesía, de la que nos comentó Alejandro Olivero, que es una especie de clase media emergente, en la cual las personas quieren mejorar su estatus social. Todo eso lo lleva a realizar una gran cantidad de compras que realmente ya no tenía los recursos para hacer eso, pero aparece por ahí un usurero que es Logo, que es un comerciante y prestamista, que es un personaje central aquí en la novela y en lo que yo voy a comentar en la parte financiera. Este sujeto la va a animar hábilmente para que realice una serie de compras innecesarias. Y para eso le va a ofrecer préstamos que se conocen como préstamos depredadores, porque tienen unas condiciones muy difíciles de cumplir. Y eso va a ser al final lo que va a llevar va a ser parte de lo que va a llevar al desastre y al desenlace fatal que tenemos al final de la novela, ¿no? Pero parte de eso, una parte muy importante es la parte financiera, todo este culto al dinero que comentaba Alejandro Olivero, que había en la Francia de esa época, que empieza a ver por primera vez en el materialismo. Y, mm, y bueno, entonces realiza compras. Si no hubiese tenido financiamiento, no las hubiera sido realizado, pero este logo, que es un comerciante y prestamista inescrupuloso, él la va a animar, como vamos a ver, a realizar muchas de esas compras y además, como no hay el dinero, le va a ofrecer unos préstamos en unas condiciones muy difíciles. Y Emma además nunca se sacia, entonces siempre va a querer más, va a querer comprar más. Ella no llegó a comprar, ella no preguntaba por los precios mayormente, si le ofrecían el préstamo los tomaba, llegó a hacer unos gastos enormes, ¿no? Entonces, parte de este gasto excesivo, derroche, también lo hallamos hacia el principio de la novela, en la que la suegra de Emma Bovary, Madame Bovary madre, esto es una cita tomada del libro, decía, bueno, ella la encontraba de un tono perdón, aquí, subido para su posición económica. Por ejemplo, la leña, el azúcar y las velas necesarios para la vivienda se gastaban como si se tratase de una casa grande, o sea, se derrochaba dinero. La cantidad de carbón que se quemaba en la cocina habría bastado para 25 platos. O sea, había un gran derroche de parte de ella. Eso ya al comienzo, cuando se ha casado con Charles Bovary, y están viviendo, bueno, ya hacia el comienzo del libro nos hablan de ese derroche que tenía ella, ¿no? Su vez, ella asiste cuando está en los primeros tiempos de estar casada pues con Charles, asiste en esa vida aburrida que ella dice que tenía o que siente. Ellos son invitados a un baile en la casa del marqués de la zona y ahí, bueno, ella se da cuenta del lujo en el que vivían pues las clases altas, las vajillas, los vestidos, la comida, las bebidas, todo eso en este baile, en este vals al cual es invitada. Aquí tenemos una escena de Madame Bovary, de la película del año 49 de la que nos habló Alejandro Olivero, que nos mostró antes, una escena muy famosa. Entonces, ella ahí, la verdad es que queda prendada, conoce un estilo de vida nuevo, aunque lo está de visitante, pues ese no es el estilo de vida de ella. Pero esto, digamos, va a empeorar la situación porque ahora tiene
otros marcos de referencia con los cuales compararse y eso va a hacer que quiera gastar más para igualarse socialmente. Algo que por supuesto existe hoy en día y existía en esa época y todavía existe, ¿no? La gente se quiere muchas veces ascender y el peligro de eso es las personas que hacen gastos más allá de lo que pueden hacer, de lo que sus ingresos les permiten, ¿no? Para igualarse a otras personas. Y eso es uno de los ingredientes para llegar a un desastre financiero, como veremos, ¿no? Entonces Emma, bueno, Emma está aburrida, sufre una crisis nerviosa. Charles, pues, eh, una solución que a él se le ocurre, pues, mudarse a Joinville, un pueblo cercano, pueblo que no existe, que inventó Flaubert, pero que, que era otro pueblo para cambiar los aires y para que ella, a ver si ella mejoraba de esa crisis nerviosa en la que había caído. Además, cuando hacen el viaje, resulta que ella está embarazada. Y bueno, ahí hay unos comienzos, también hay unas dificultades económicas porque se está ubicando en un nuevo pueblo, este Charles, y no hay clientela, y bueno, poco a poco se van ubicando ahí, o se va ubicando Charles con la nueva clientela. Y además ahí aparece en Johnville el personaje de León Dufour, que es el primer amante de Emma Bovary, aunque inicialmente es una relación platónica, más adelante se va a consumar, ¿no? Pero esa es la situación en la que estamos. Aquí hay un mapa de la época que tomé de un profesor que por ahí le Leclerc, de Rouen. Esto es en el norte de Francia, como dijo Alejandro, la Normandía. Ellos estaban inicialmente en este pueblo Tost, luego se van a Joinville, que Joinville en realidad no existe, pero estaba por ahí. Rouen sí es una ciudad que existe, es la ciudad más grande de la zona, a la cual van a ir varias veces. Y bueno, esto estaba en la Normandía, en Francia, ¿no? Entonces, como les comenté, una parte de un personaje esencial aquí, es Logo, que es un comerciante y prestamista astuto, que era conocido, bueno, algunos lo conocían por haber llevado a la ruina financiera a algunas personas. Sin Logo no hubiese ocurrido el derroche porque no hubiese habido el dinero. Sí hubiese habido un derroche del poco dinero que había, pero no hubiese llegado a los niveles a los que llegó porque precisamente le ofreció los préstamos necesarios para hacer todas las compras que va a hacer Bovary, algunas de las cuales vamos a comentar ahora, Madame Bovary. Este señor era un estafador muy persuasivo, se aprovechaba de los deseos materiales de las personas. Aquí tengo algunas citas tomadas del libro. Ahí dice, bueno, sobre Logo, nadie sabía lo que había sido antes este señor. Podía ser un vendedor ambulante, algunos decían que era un banquero en Routot, etcétera, ¿no? Entonces él era muy persuasivo. Por ejemplo, él charlaba con ella, con Madame Bovary, sobre las últimas entregas de París, decenas de novedades femeninas. Era muy servicial en sus modales, nunca pedía dinero, era muy discreto. Hay otro tipo de prestamista usurero que es agresivo, bueno, sobre todo en la parte del cobro. Luego va a ser agresivo si acaso al final, cuando ya tiene amarrada toda su estafa. Ahí sí va a ser más agresivo, me refiero en su lenguaje y lo que va a pedir. Pero mientras tanto, él es seductor si se quiere, persuasivo. Él le enseña las últimas novedades, le dice que son muy buenas para el gusto de ella, la alaba, no pide dinero, muy discreto. Y bueno, Emma se entregaba de esta manera, a esta manera fácil de satisfacer sus impulsos. Entonces, bueno, aquí siguen algunas de las citas que ya comenté. Él era amante hasta la obsequiosidad. Permanecía, esa es la traducción al español que se usó aquí. Permanecía siempre con la espalda inclinada en la actitud de alguien que saluda o que invita. Era todo un actor, ¿no? Aquí hay este grabado que no conseguí bien, creo que es de principios del siglo XX. Y se ve a Lobo, bueno, lo que comentábamos antes, enseñándole a Madame Bovary las telas que han llegado de París, los últimos bordados, eh, paraguas, para él no hay paraguas, pero en general le enseñaba paraguas, sombreros que se usaban mucho en la época. Y ahí lo ven inclinado como porque este Flaubert en la novela y como parte de ese realismo por el que se destaca, ofrece muchísimos detalles del personaje. Él dice ahí cómo se inclina, cómo abre la boca, cómo la mira, dice pocas palabras. Cuando Emma le pregunta cuánto cuesta eso, él le dice, eso no cuesta nada. No, no me preguntes el precio, por favor, eso no cuesta nada.
Total, al final yo te voy a ofrecer, te lo me lo pagas luego. Claro, ella tiene que firmar luego unas condiciones que no, dentro de su, bueno, ignorancia, digamos, era otra época, ella no tenía mucho conocimiento, ella no sabe lo que está firmando, es culpa de ella, ¿no? Pero bueno, habría que ubicarse en esa época, en la situación de Emma en ese momento, ¿no? Por eso que hoy en día se le dice a la gente, mira, edúcate, tienes que revisar bien, compara, de eso vamos a hablar, qué te están ofreciendo, a ver qué es lo que estás firmando, ¿no? Entonces, él se mostraba muy complaciente, nunca reclamaba el dinero, Emma se entregaba a esa facilidad de satisfacer todos sus caprichos. Entonces, por ejemplo, en un momento nos comentan aquí, ella quiso quiso adquirir para regalársela a Rodolphe, que era el amante que tuvo, el primero que tuvo realmente, que, bueno, con el cual consumó una relación adúltera, le quiso regalar una fusta muy bonita que había en Rouen, en una tienda de paraguas, y el señor luego, a la semana siguiente, se la puso sobre la mesa. O sea, él estaba muy pendiente de todo eso. Yo puse ahí el precio, dice que son 270 francos lo que costaba. Yo busqué eso a cuánto equivaldría hoy para tener una idea. Lo que conseguí, porque bueno, estamos hablando en 1850, por esa época, mediados del 19. 270, el sueldo promedio mensual en Francia del ciudadano promedio era alrededor de 100 francos al mes. O sea que estamos hablando de 3 meses de trabajo. Eso era lo que costaba esa fusta que está ahí. Hoy en día el sueldo promedio en Francia anda por 3.000 euros, por poner una equivalencia para tener una idea de lo que estamos hablando. Eso sería como que le vendió esa fusta que puso una imagen ahí que conseguí. Sería algo como eso que está ahí. Costaría algo como, es como que le hizo un regalo de 10.000 dólares. Eso es para tener una idea, o 10.000 euros, lo mismo, parecido, aproximadamente. Eso es el regalo que le estaba dando a su amante. Y ese era el tipo de compras que estaba haciendo, y que eran realmente escandalosas en lo caro, ¿no? Imagínese un regalo de 10.000 dólares. No es que le hizo a su amante un regalo de 100 dólares o de 200, son alrededor de 10.000 dólares hoy en día. Entonces, bueno, no es difícil imaginar que esto lo va a llevar a la ruina eventualmente, ¿no? Él también le decía, y esto lo digo porque este tipo de estafadores existen hoy en día todavía, ¿no? Él habla, mira, él le decía, esto está tomado entre comillas del libro, una pobre tienda como la de él, esto escribe Flaubert, no estaba hecha para atraer a una persona elegante como ella, ¿no? Ella no tenía, sin embargo, más que pedir y él se encargaría de proporcionarle lo que quisiera, tanto mercería como ropa blanca, sombrerería o novedades, pues él iba a la ciudad 4 veces al mes regularmente. Entonces le ofrecía todo lo que ella quisiera y además le ofrecía financiamiento. Claro, ¿cuál era el plan macabro o maquiavélico de Lobo? Era beneficiarse de esos deseos de Emma enganchándola en deudas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que él, más adelante vamos a comentar, él le empieza a pedir luego garantías, que sería la casa en la que vivía. Porque, claro, tampoco un prestamista quiere ofrecer unos préstamos que no te lo va a poder pagar la persona que se está endeudando, ¿no? Esa no es la idea. Pero la idea era que estos préstamos empiecen a poner la casa en garantía, porque él se quiere quedar con esa casa para luego hacer unas transacciones y, bueno, beneficiarse. Entonces, efectivamente, sí, él va, como dice aquí, pues comprando repetidamente cosas a crédito, tomando préstamos, firmando letras, renovándolas, eran letras a 6 meses, él se las renovaba a unas tasas de interés altas y con unas comisiones. Esto era una bola de nieve que iba creciendo. Eso iba creando para luego el prestamista un capital que esperaba impacientemente emplear en sus especulaciones. Porque cuando ella no vaya a poder pagar esto, porque realmente los ingresos de la familia de Charles no iban a dar para esto, él se iba a quedar con la casa. Entonces, luego es una especie de figura siniestra que se enriquecía alentando a las personas como Emma a gastar más de lo que podían permitirse y luego prestándole dinero a tasas muy elevadas, muy elevadas. Eso es una bola de nieve que iba creciendo en esa deuda, ¿no? Entonces, como les adelantaba yo, como medio para pagar sus crecientes deudas, luego convence a Emma, que ya tiene poder sobre la propiedad de Charles, un poder que obtiene de manera engañosa, para que le venda parte de la propiedad pérdida. O sea, ya había unas deudas grandes y él le dice, bueno, sencillamente ofréceme en garantía esta propiedad y eventualmente él va a ejecutar esas garantías, ¿no?
y aún así sigue pidiendo dinero porque la casa tiene un valor importante y todavía falta, te puedes seguir endeudando en varios miles de francos más hasta llegar al valor de la casa, ¿no? Finalmente hay que embargar la casa y cuando van a embargar a los Bovary, fíjense esto, Emma incluso pide prestado más dinero. Ella inicia bueno, lo que ocurre con las personas cuando tienen las cuentas hasta el cuello. Trata de buscar dinero en otros lados, no consigue. Mayor cosa, empeña algunos bienes de la casa de Charles, bienes, no la casa, porque la casa ya está hipotecada, sino bienes. Y ahora, fíjense esta parte increíble, ella, en medio de este desplome, en medio de esta decadencia financiera, moral de todo tipo, ella continúa pasando decadentemente su tiempo con León, pero además sigue dándole dinero. León era el primer amante que tuvo una relación platónica con él. Aquí ya, a estas alturas de la novela, ya se ha consumado, ¿no? Y ya la relación con Rudolf ha terminado, terminó en su momento, pues. Entonces, bueno, como resumen, este logo es un comerciante y prestamista que lleva a Emma a endeudarse excesivamente, la lleva a la ruina financiera y finalmente al suicidio. Porque aquí disculpen que les adelantamos el final de la novela, el spoiler, como dicen en inglés, pero esta situación es insostenible para Emma. Ella, en medio de esta ruina financiera, además de todas las decepciones que tenía con sus amantes y todo lo que había pasado, finalmente ella se suicida. Previamente, luego ya había dejado al tabernero, nos dicen, otra desafortunada víctima en bancarrota, eso nos lo dicen en otro momento de la novela, ¿no? Y luego, bueno, es un gran responsable, en gran parte responsable de la muerte de Emma, ¿no? Él asiste a su funeral, porque además es un descarado, él asiste al funeral, él actúa como si estuviera triste y pues le da las condolencias a Charles Bovary y ahí de alguna manera obtiene más préstamos, ofrece más préstamos, obtiene más efectivo. Eh, entonces, como les digo, bueno, Emma se vio en una situación en la cual ya no iba a poder pagar la deuda, se suicida tomando arsénico. Además ya pues tenía la hija que comentamos antes, había estado embarazada, ya tenía su hija Berthe. La casa se pierde. Charles Bovary además, en medio de esta situación financiera desastrosa, muere su esposa. Además él descubre, después de que muere, revisando un mueble que tenía en una gaveta secreta y tal, descubre las cartas que Emma se había escrito con Rudolf o Rodolphe, con el segundo amante. Descubre que había habido toda esa traición, esa infidelidad. Él termina muriendo también, o sea que la hija va a quedar huérfana y bueno, va a tener que sufrir su vida en extrema pobreza debido a la catastrófica situación de su madre y la muerte de sus padres. Entonces, bueno, esto, como les digo, hay varias lecciones que yo he comentado algunas. Y el tema es que estos prestamistas depredadores, el predatory lending le llaman en inglés, esto existe hoy en día, está penado en algunos países, en algunos estados en Estados Unidos. En Estados Unidos depende, eso es legislación estatal. En Estados Unidos, por ejemplo, ya desde el siglo XVIII, o sea, antes de que se escribiera Bovary y en medio de esa situación que se describe en la novela, ya existían penalidades por cobrar préstamos de usura, o sea, más allá de tal porcentaje, 8% anual, creo que era, o sea, no se podía cobrar más de esa tasa, se consideraba usura. Eh, entonces, bueno, ¿qué son los préstamos depredadores? Son préstamos en condiciones injustas, engañosas, o sea, se engaña al prestamista, conllevan comisiones y tasas de interés altas, en muchos casos se le oculta la información a quien está pidiendo el préstamo. Y es para quedarse finalmente con los activos de la persona, porque la persona no va a poder pagar. Entonces hay varias maneras, pues conllevan comisiones altas, tasas de interés altas, despojan al prestatario de su capital, colocan a un prestatario solvente en un préstamo de menor calificación crediticia, todo en beneficio del prestamista. Los prestamistas depredadores suelen utilizar tácticas de venta agresivas y aprovechar la falta de comprensión de las transacciones financieras por parte de los prestatarios. A través de acciones engañosas o fraudulentas y de una falta de transparencia, tientan, inducen y ayuden a un prestatario a obtener un préstamo que razonablemente no podrá pagar.
Se dirigen estos préstamos principalmente a personas con pocas opciones de crédito o vulnerables, personas con ingresos inadecuados que, bueno, necesitan dinero porque no les alcanza sus ingresos, son entonces muy vulnerables, precisamente las que más van a caer en manos de estos usureros, prestamistas, depredadores. Aquellas personas que tienen baja calificación crediticia, que nadie les presta, pues los usureros son los que van a prestar. Personas poco educadas, porque las personas más educadas, bueno, tienden a por lo menos a calcular una tasa de interés, a ver qué es lo que les están ofreciendo. Entonces, todo esto son personas o colectivos vulnerables, también personas que son discriminadas crediticiamente por su raza, etnia, edad o discapacidad, son, tienen más probabilidad de ser víctimas de los prestamistas depredadores. Caso clásico, casi muy conocido de tiempos recientes, fue el de los préstamos subprimes, las hipotecas subprime en Estados Unidos a comienzos de este siglo, que hubo un auge de este tipo de préstamos a personas de bajo ingreso, baja calificación crediticia, que no tenían la posibilidad de comprar una vivienda, pero varios bancos, varios de ellos fueron multados posteriormente, eran prácticas ilegales, ofrecieron préstamos en unas condiciones que inicialmente ellos podían pagar, pero que eventualmente no iban a poder pagar, y perdieron sus viviendas, ¿no? Entonces, esa crisis fue tan grave, no solo para esas familias, varios millones de familias perjudicadas en Estados Unidos, sino que llevó a un desplome del mercado inmobiliario, a un desplome de la economía, desplome de la bolsa de valores. Ahí tienen varias caídas, pero una de la mayor caída que ha habido en los últimos 30 años a lo largo de un periodo de tiempo fue esa, de la del 2008-2009, ¿no? Entre agosto por ahí del 2008 y febrero del 2009 la bolsa cayó 60%. Es la mayor caída que ha habido en muchas décadas en un periodo de tiempo y fue causada en buena medida por esos préstamos hipotecarios. O sea, no solamente fueron perjudicados estas familias que perdieron sus viviendas y toda esta situación y luego quedaron con un récord crediticio malísimo por muchos años, eso es muy difícil superarlo luego, sino que además arrastró a la economía. Y muchas personas que tenían su vivienda bien adquirida, pues los precios de la vivienda empezaron a bajar y se vieron en una situación muy complicada, ¿no? Entonces, ¿cómo los usureros mantienen atrapados a los prestatarios? Bueno, explotan la desesperación de las personas, ya hemos comentado varios de estos, tasas de interés altísimas, miedo y coerción, eh, aislamiento, los préstamos son renovados. Aquí veíamos en el caso de los eran préstamos inicialmente a 6 meses nada más, pero bueno, él los renovaba con tasas de interés más altas en muchos casos. Y como le decimos, esto se iba acumulando y como Emma pues no sabía, no conocía, no tenía la educación para esto, además le gustaba gastar dinero, todo eso se juntó ahí. Manipulación psicológica, usan los prestatarios, los usureros, luego ya hablamos varios casos como la manipulaba, luego hay prácticas de cobro depredadora y esto, bueno, esto se vuelve una espiral muy difícil de superar. Ya para ir terminando, eh, porque este tema, digamos, lo estamos viendo aquí, estamos viendo una novela, fue hace casi 200 años, pero estas cosas siguen pasando y las personas pueden caer víctimas de este tipo de préstamos abusivos. Entonces, ¿cómo evitar caer en esta situación? Lo primero es educarse a uno mismo. Tener más conocimiento financiero ayuda a los prestatarios a detectar señales de alerta y evitar caer en manos de prestamistas cuestionables. Entonces uno poder informarse, educarse, asesorarse, comparar precios. Si te ofrece un préstamo con unas condiciones, compara con otro banco y tal, a ver qué es lo que te están ofreciendo. Eso incluso aunque no sea un préstamo abusivo, pero siempre es bueno ver varias alternativas. ¿Cómo salir de una situación cuando la persona está muy endeudada? Que eso no necesariamente tiene que ver con préstamo abusivo. La persona se endeudó demasiado y empezó a buscar parte del préstamo de la casa, tiene la tarjeta de crédito, le debe a unos amigos, a unos familiares, le debe a mucha gente. A veces pasa eso, lamentablemente, pero no, a esa situación no se debe llegar. Y menos cuando es para adquirir bienes de consumo, que era lo que hacía Emma. Porque se habla de deuda buena y deuda mala. Endeudarse no es malo. Endeudarse puede ser bueno si es para financiar educación, si es para comprar una vivienda, siempre y cuando sean condiciones adecuadas, no una tasa altísima, una tasa razonable y que uno tenga la capacidad de pago, no destinar más del 30% de los ingresos al pago de la hipoteca. Esas son deudas buenas porque son activos que van a ir aumentando de precio. Buena educación, que es la mejor inversión que se puede hacer.
en educación propia. No todas las deudas son malas, esas son buenas. Deudas malas son deudas con tasa de interés alta, deudas para financiar consumo, que era lo que hacía Emma. Eso no era para tomar unos cursos o para mejorar en alguna manera, sí, o para comprar una vivienda en unas buenas condiciones. Eso eran deudas para, bueno, ya lo vimos, para regalos para sus amantes, sombreros, bienes de consumo, que luego, ¿de dónde vas a sacar los ingresos para pagar eso? Cuando una persona cae en una situación de endeudamiento excesivo, se recomienda pagar primero las deudas que tienen tasas de interés más altas, luego seguir pagando aquellas deudas que tengan tasas de interés más altas en ese orden, puede salir. Por ejemplo, la tarjeta de crédito suele cobrar una tasa de interés muy alta, esa es la primera deuda que hay que salir. Luego se pueden tratar de negociar reducciones de tasas o alargamiento de plazos. Algunos bancos están dispuestos a hacer eso, sin que sea necesariamente es un incumplimiento de pagos ni nada, sino plantear una situación y renegociar las deudas. Por supuesto, tratar de aumentar los ingresos y reducir los gastos innecesarios. Obviamente, si estás muy endeudado, todos los gastos innecesarios deberían ser eliminados. Y las personas, en muchos casos, pues, o en algunos casos, pueden salir de esa situación tan difícil. Este tema de la deuda también aplica a los países, ¿no? Y a lo largo de los últimos años, décadas, los países se han ido endeudando cada vez más, los gobiernos. Cuando decimos los países nos referimos a los gobiernos. Los déficits fiscales, que tienen unos gastos que no dan con los ingresos que cobran en impuestos para financiar. Son unos gastos que crecen. Aquí pudiéramos estar horas hablando de este tema, no pretendo hacerlo porque además no tenemos el tiempo, pero sí podemos indicar que la deuda como porcentaje del PIB ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Desde la pandemia que ha ido creciendo más aceleradamente, porque en la pandemia, bueno, se desplomaron las economías, los gobiernos tuvieron que gastar dinero, los déficits fiscales se dispararon, se han ido recuperando las economías, pero la deuda ha seguido creciendo, ¿no? Entonces, el país más endeudado de Europa, por ejemplo, aquí tenemos las cifras de Europa: 170% del PIB es Grecia, 171; Italia es el segundo, 144; Portugal 113, con España también; Francia, de que estábamos hablando, 111; Bélgica 105; el promedio de la Unión Europea está en 84. Entonces, hay países poco endeudados, afortunadamente: Estonia, Bulgaria, Luxemburgo, países que algunos son ricos, algunos no tan ricos. Hay que buscar algunas correlaciones aquí, algunas no son obvias, ¿no? Otras tal vez sí. Em, pero bueno, el mismo Estados Unidos pues ya ha pasado más del 100% del PIB su deuda. El PIB es el valor de todos los bienes y servicios producidos en la economía en un año. Entonces, todo lo que se produce en un año, Grecia, es como que Grecia tuviera que destinar casi que lo que produzca Grecia durante toda la economía durante casi 2 años para pagar su deuda. Y deuda, bueno, Grecia sabemos todos los problemas de deuda que tuvo hace 10 años y que trató de refinanciar, hubo unos default, bueno, una situación muy delicada. Lo que quiero decir es que además los gobiernos, pues también, y los países se pueden endeudar excesivamente. Y ha habido casos de préstamos casi predatorios a países, ¿no? También hubo eso en otras épocas sobre todo. Y bueno, los gobiernos cayeron en eso, a veces inocentemente, a veces, otras veces no inocentemente, sabiendo lo que estaban haciendo, pero iba a ser otro gobierno el que lo iba a pagar probablemente esas deudas. Es una situación muy, muy lamentable, vamos a decir. Entonces, bueno, eso es lo que tenía con respecto a la presentación de esta novela, que nuevamente los invitamos a leerla. Una novela muy interesante, importantísima, todo el legado que ha dejado. Una de las primeras novelas realistas, un estilo pues que se mantiene hoy en día y que, por ejemplo, para escritores como Vargas Llosa, él dice que esta es la novela que más lo influenció prácticamente. Él tiene un ensayo muy famoso que se llama La orgía perpetua sobre esta novela. Y bueno, los invitamos entonces a leerla. No sé, Alejandro, si quieres decir unas palabras. Micrófono, por favor. Micrófono, micrófono. No, el micrófono, no se oye. ¿No? Ahora sí. Ajá. Decía que en nombre de muchos, quisiera reconocerte tu intervención porque yo como Vargas Llosa soy un viejo lector de la novela y quiero decir que la manera como tú planteaste el caso del personaje Leroy, que es el prestamista, uno se da cuenta de la verdadera dimensión de la tragedia y que está en ese contexto de una economía del dinero capitalista que se está imponiendo. El perfil que tú haces de esto hace que uno relea la novela con una nueva luz. Eso creo que tenemos que agradecértelo todos.
No, bueno, muchas gracias y muchas gracias, como siempre, por tu presentación que nos puso exactamente en el lugar en el que estábamos ubicados o en la novela en ese momento. Es una novela muy interesante y además, Flaubert, bueno, tú hiciste varios comentarios de él, de lo acucioso que él era. Él, sabemos que él dedicó casi 5 años, se encerró para escribir esta novela. Él era detallista al extremo, podía pasar una semana hasta conseguir la palabra exacta que él estaba buscando para determinado párrafo o determinada página. Por ahí hay imágenes de textos de él rayados por todos lados. Una vez que lo escribía, como los rayaba una y otra vez, porque era muy perfeccionista. Y en ese perfeccionismo, aparte de lo que comentaste, de los conocimientos que él tenía del mundo médico, que le permitieron conocer muchas de las tramas que aparecen aquí, él también se tiene que haber asesorado con abogados y con Sin financistas duda, para claro. poder escribir esto con el detalle que lo escribe, porque no cualquiera puede escribir eso así. No, claro. Sí, Entonces, sí, sí, es sí. la historia es la historia de un hombre entregado hasta a su literatura. George Sand, la gran George Sand, que llegó a ser muy amiga de Flaubert, se lo decía. En una carta famosa le dice, Gustave, tú amas demasiado la literatura y terminará matándote. Y la vida de Flaubert es realmente la vida de un escritor, o sea, sus romances, pero es que dedicaba toda la vida a eso, era un obsesivo de la escritura, por eso llega a ser una novela inmortal como es Madame Bovary. Es un Y clásico. bueno, bueno, dedicaba todo ese tiempo dentro de lo que le permitía su salud, además, porque él tenía problemas de salud, como bien Claro, sabes. no era un hombre muy, muy sedentario, un hombre que Y recluido muere durante joven, bueno, 59, para la época la gente no vivía tanto, obviamente, pero 59 creo que sí, estaba por sí, debajo sí, del... sí. Pero Sí, sí, claro, se entregó su vida a este sí, tipo de sí, cosas. así es. Bueno, creo que Bueno, con este seminario que hemos dedicado de nuevo a Francia, queda demostrada la esencia de este seminario, tal como lo diseñaron el Fondo de Cultura Económica y no, perdón, la Fundación para la Cultura Urbana y el IESA, y es revelar cómo de verdad, al menos desde el mundo capitalista, las finanzas son una manera de revelar una obra de arte como no la puede revelar solamente un crítico literario. Y me refiero a muchísimas obras que dependen de la situación económica para su desarrollo. Eh, Cualquiera, todas, de Las Tycoon, Galbraith, gallegos, todo eso. No es un despropósito el sentido de estos seminarios con el cual hemos llegado hoy a su número 14. Y los invitamos para los próximos porque nosotros no pensamos parar. bueno, muchísimas gracias Alejandro y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este seminario. Luego. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.